Tiempo de entrevista en Radio Nacional. 1:15 p.m, tiempo de entrevista con Cristina Vázquez. Los amantes de la cultura y del patrimonio tienen una cita importante en el municipio cacereño de Serradilla este sábado 17. Allí se va a celebrar la segunda edición de las lenguas de Extremadura y la 12ª edición del Día del Habla Serradillana. Las lenguas de los diferentes territorios son un patrimonio cultural que a veces olvidamos. En la variedad está el gusto y nunca se debería poder juzgar si una es más o menos correcta que la otra. Una de las organizadoras de la cita es la OSTEC Extremadura, órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura. Aquí van a convivir la lengua extremeña y el portugués rayano y la fala. Por ello, esta entrevista hoy con Daniel Gordo, presidente de la OSTEC, y Juan Pedro Sánchez, representante de la OSTEC. Muy buenos días a los dos. A los buenos días. A los buenos días. A los buenos días. Bueno, en primer lugar, contadme, por ejemplo, Juan Pedro, tú, ¿qué es concretamente lo que se va a vivir este sábado en Serradilla? Bueno, pues vamos a vivir una jornada muy festiva en la que vamos a poner de manifiesto y dar a conocer, que todo el mundo se entere que en Extremadura tenemos 3 lenguas autóctonas, como bien has dicho, el extremeño, afala y portugués rayano. 3 lenguas que tenemos que llevar con orgullo, que falar, que parlar, y que luego también vamos a reivindicar estas 3 lenguas como una parte más de la vida de los extremeños, para que estén incluidas tanto en las instituciones, en las escuelas y en el día a día. Eso lo vamos a hacer a través de la lectura de un manifiesto, de unas charlas, de unas ponencias técnicas. Por un lado la jornada más reivindicativa, más técnica, y también por otro la parte más festiva, que vamos a festejar con un pasapalabra serrellano, con un concierto, con un pasacalle, con comida, por supuesto, que no falte la comida en las fiestas, y también con rincones del hablante, un poquito todo. Por un lado fiesta y por otro lado reivindicación. Bueno, pues entonces ya me adelantas que son 3 las lenguas de Extremadura, que sería pues el extremeño propiamente, el portugués rayano y afala. El extremeño, la lengua madre, que es considerada por la UNESCO como propiamente una lengua. Tiene tintes del sur de Salamanca, del norte de Huelva y del oeste de Córdoba, ¿no? Tiene tintes de Extremadura, que parece de esa forma, ¿no, Dani? Que si hablamos de lo que no somos, parece que nunca somos nada, y tiene tintes de Extremadura. Precisamente lo que se habla en el sur de Salamanca, en el oeste de Córdoba o en el norte de Huelva es extremeño. Por lo tanto, tenemos que decir con propiedad, con seguridad y con orgullo que el extremeño se habla en Extremadura y el tinte es extremeño, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que diferencia realmente? ¿Qué es lo que hace tan propio y tan rico a ese extremeño? Dani, ¿contestas tú? Sí. Venga, va, me toca a mí. Sí, pues a ver, precisamente lo que muchas veces, o sea, lo que ha quedado el extremeño al estar tan, ¿cómo se dice?, minorizada como lengua, lo que percibimos o muchas veces lo que nos queda son como rastros de palabras, ¿no? Creemos que el extremeño, creemos que en Extremadura son palabras sueltas distintas de las que usamos en castellano, ¿no? Pero la realidad es que lo que hay de fondo es una lengua que tiene su sintaxis y su gramática propia, y esto es lo que hace, y no lo decimos nosotros, ¿no? Porque esto lo decimos siempre. Es decir, el trabajo que hacemos en OSTEC parte de que previamente hay un reconocimiento internacional de la lengua. Es decir, no somos como una plataforma de 4 amigos del Castuvo que queremos inventarnos nada, ¿no? Es decir, oye, previamente está este reconocimiento de gente que sabe más que nosotros, ¿no? Y que le da este reconocimiento y sabe que, como te digo, que tiene su sintaxis, su gramática propia, su estructura propia diferente del castellano, porque es una lengua asturleonesa. Y eso es lo que hace que sea una lengua y tenga esa identidad de lengua. Otra de las lenguas es ese portugués rayano que se habla en esa frontera con el país vecino. Y me contabas precisamente, Daniel, que es muy similar al portugués, pero que tiene rasgos diferenciadores, como puede ser, por ejemplo, la manera de cerrar las palabras que acaban en vocal usando una i. Sí, lo más fácil, destacable que te das cuenta por ahí si estás en Olivenza o por la raya, es que dicen esto, ¿no? Originali, españoli, maneli. Así lo primero que te darías cuenta, ¿no? Ellos mismos lo llaman portugués oliventino, pero es el mismo portugués que te puedes encontrar en Bella, en Évora, en Elvas, ¿no? Es lógicamente, ¿no? Pero como se quedó del otro lado de Guadiana, de hecho la asociación que tienen ellos para defender aquello se llama Alenguadiana, que es como más allá del Guadiana. Entonces, claro, lo que están estudiando no lo decían, ¿no? Que lo que están estudiando en Olivenza es el portugués, digamos, oficial, y no tienen forma de poder estudiar
o recuperar la peculiaridad. Lo hacen como lengua extranjera. Claro, porque muchas veces, y decía Juan Pedro, lo comenta muchas veces, ¿no? Es decir, no, si en Extremadura se estudia el portugués, digo, claro, pero estudia como lengua extranjera, cuando en realidad para mucha gente, no mucha gente, vamos a decir, para 10.000 personas que siguen vivas en Extremadura, su lengua madre, su lengua materna, como has dicho tú antes, es el portugués. Si no me equivoco, son 20.000 los extremeños que estudian portugués en las distintas escuelas de idiomas de manera voluntaria, pero claro, lo estudiamos como una lengua totalmente extranjera, como si estudiásemos el inglés. Y cuando te pones yo he estado 3 años en la escuela de idiomas estudiando portugués, y la verdad se agradecería que el portugués aquí en Extremadura por lo menos se estudiase de una forma mucho más cercana, porque es que muchas palabras coinciden con las nuestras de Extremadura. Bueno, pues ahí dejamos la petición, ¿no? Una más. Por otro lado está fala, salimego o chapurrao, que es considerada por muchos una especie de portugués mezclado con extremeño, o una manera extremeña de hablar portugués, o viceversa. Sí. Este habla se sitúa en la comarca de Sierra de Gata, concretamente en el Valle de Jálama. Así es. Sería la forma castellana de decirlo, Valle de Jálama o Val de Xálima, como ellos lo dicen, ¿no? Entonces, estas menciones de mezcla de, como decía antes Juan Pedro, esta mezcla de o chapurrao, por ejemplo, es también como llaman al catalán que se habla en el oriente de Aragón, como, ¿sabes? Ese chapurrao, ¿no? Es como tú mismo consideras que lo que tú hablas no es digno, es una cosa así, claro. Entonces, como siempre, ¿no? Hemos tenido que salir fuera para ver qué es lo que dicen gente que sabe más que nosotros de este tema, ¿no? Y dice, bueno, pues las lenguas galaico-portuguesas pues tienen el gallego, el portugués, y fala sería una tercera lengua. Y cada pueblo tiene sus variedades, que entre ellos andan ahí a la gresca como... pero se entienden, ¿no? Con mis variedades, pero en el fondo es evidente que no es castellano, no es extremeño, ni es portugués, con lo cual, bueno, pues... Tendrá que ser algo. Fala, me dice, no, pero ¿por qué lo llamáis fala? Digo, oye, porque nosotros lo llamamos desde fuera, ¿no? Muchas veces se lo decimos, digo, es que ¿cómo llamamos? Salimego, Valverdeiro, Meñego, Lagarteiro, ¿no? Claro. Digo, pues oye, fala, y todos sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, es una zona que tradicionalmente, ¿no? Pues ha vivido eso, y a lo mejor ha vivido como que lo tienen como apartado, y que por eso se ha quedado ahí como en medio, ¿no? Sí, bueno, ahí ha estado en ese rinconcito del oeste de la Sierra de Gata, esos 3 pueblecitos en el Valle de Jálama, pero bueno, al final de eso se trata, ¿no? De reconocer esas culturas aminuías, que decimos en extremeño, minorizadas, arrinconadas, pero que tienen todo el derecho legítimo a ser reconocidas y a ser puestas en valor. En el Valle de Jálama la gente lo habla, lo falan. Entonces, ¿por qué no van a formar parte de este Día de las Lenguas Extremeñas, no? Por supuesto. Pues Daniel, por ejemplo, me contabas también el término madre. Es un término revelador, una palabra que todo el mundo dice multitud de veces, y que en ella se puede apreciar el parecido de las lenguas. Explícanos un poquito más de eso. Sí, verá, te decía de esto, ¿no? Se supone que es lengua estrictamente galaico-portuguesa, pero también nos habla del sitio en el que está, ¿no? Es decir, en portugués o en gallego, madre es mai o nai, y sin embargo en los otros pueblos, siendo o reconocida como galaico-portuguesa, la palabra para madre es mairi, que es la misma que usamos en Extremadura, ¿no? Entonces, eso es la explicación más lógica, porque se han inventado, o sea, se han intentado muchas explicaciones de dónde viene esto, que si estaba aislado y demás, ¿no? Y la explicación evidente es que es un sitio en el que se habla algo galaico-portugués, pero está rodeado de una zona de habla extremeña. Nada más que tienes que irte al pueblo de al lado, al siguiente pueblo de al lado, Villamiel, Trevejo, donde se habla extremeño. Entonces, el sustrato es astur-leonés, con esa mezcla del galaico-portugués. De hecho, Juan Pedro, es curioso también como algunas palabras se siguen empleando asiduamente entre los extremeños, aunque también dependerá, supongo, que de los puntos de la comunidad, como por ejemplo cansino, que es pesado. Pero sin embargo, palabras como golmar o golgozar, que es vomitar, no es tan fácil escucharlas. ¿Por qué? Bueno, a ver, estamos hablando de que estamos ya en el año 2019, siglo XXI. Ha pasado por encima de nosotros ya más de 150 años desde que el castellano comenzase a implantarse, a extenderse, digamos, con toda su vitalidad, vamos a decirlo así de una manera suave, ¿no? A implantarse a través de las administraciones, las distintas administraciones que han ido pasando por Extremadura. El Estado español ha ido extendiendo, digamos, su telaraña a través luego de la educación,
aculturación, pregúntale a cualquier padre si no le han reñido. Yo lo he visto con niños hace nada, hace 4 o 5 años lo he visto con niños en el pueblo concretamente de Aceuchal, los profesores reñir a los niños porque niños... Asina no se dice, así no se dice, aiga no se dice, un montón de cosas que no se dicen, ¿vale? Eso poco a poco ha ido produciendo un efecto de aculturación que se llama. El español, el castellano ha ido comiéndose al extremeño, lo mismo ha pasado con el aragonés, con el gallego, con todas las lenguas que tenemos en la península ibérica. Y estamos hablando de eso. Sin embargo, tengo delante de mí, no me estáis viendo, pero tengo un montón de libros, 2 palabreros, entre ellos 2 recopilaciones de palabras, una de Piedrajalba, otra de Piernal. Si analizamos los distintos palabreros que hay por toda Extremadura, que bueno, son más de 200 los que en cada pueblo de manera individual y voluntaria han empezado a recopilar sus palabras. Las palabras son en el 90-95% las extremeñas. Abro por la primera página que tenemos aquí y mira, Jimplá, Jincar, la Jincaura, un jipío, el higo, hiede, jondear, jotri, todo es juellega, estoy seguro juera. Todas estas palabras, he abierto por la primera página que he podido, Todas estas palabras están en esta página 91 de un libro de diccionario y otras cocinas de Piedrajalba. Que me diga, que llame a alguno si no entiende alguna de estas palabras. Juan Pedro, de hecho, nos quedamos sin tiempo, pero sí, para todos aquellos que quieran conocer todas esas palabras y muchas más, sí, pues les invitamos este sábado 17 a Serradilla, a que vivan pues esta segunda edición de las lenguas de Extremadura y la 12ª del habla serradillana. Ahí está, mira, te decía, sí, vamos a convidar a todas las arcas a que asistan a la Serradilla, a mañana sábado, 17 de agosto, para festejar un día muy aparente con todos los extremeños que queremos y queremos defender nuestra tierra. Extremadura. Pues viva Extremadura. Juan Pedro Sánchez, Daniel Gordo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros, mora el ciu. Eso. Hasta pronto. Adiós.